Bueno, pues la verdad es que es un gusto presentar al siguiente expositor, el doctor Enrique Castañeda Alvarado. Para quien no lo sepa, el doctor Enrique Castañeda fue y es mi mentor en el área de la teoría de continuos y sus hiperespacios. Él dirigió mis trabajos de licenciatura y de doctorado. Gracias a él entré en esta maravillosa área. Bueno, el doctor Enrique Castañeda trabaja en la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma del Estado de México. Él va a hablar sobre productos simétricos, un área bastante extensa e interesante. Hace rato comentaba David que puede llevarse toda una plática hablándose de productos simétricos. Bueno, pues aquí está la plática. De verdad, un gusto, profesor Enrique. Le cedemos la palabra. Muchas gracias, Javier, por la presentación. Antes que nada, quiero agradecer a los organizadores del evento del Segundo Congreso Internacional de Topología y Afines y a todos los asistentes por su presencia. Espero cumplir con sus expectativas. También ofrecer una disculpa a todos los especialistas si están pensando en que va a ser muy sofisticado esta plática. Pues generalmente, una plática, bueno, esta plática es de un tanto más de divulgación para dar a conocer más o menos las cosas que hacemos, que se trabajan y bueno, pues tratar de llegar a más público que se vaya interesando en esta área de la topología principalmente, que son los productos simétricos, área a la cual pues ya llevo muchos años, llevo muchos años inmerso en ella y entonces pues agradecer nuevamente a toda su asistencia y pues gracias también por su atención. Vamos a dar inicio entonces. Pues los productos simétricos, bueno, se pueden definir en general en cualquier espacio topológico. Yo me voy a restringir concretamente en una clase de espacios topológicos muy específica, que son los continuos. Y bueno, pues los continuos son un espacio métrico compacto, conexo y no degenerado. Eso de no degenerado quiere decir que requiero que tenga más de un punto. Y entonces, pues algunos ejemplitos de ellos, pues son, por ejemplo, como este intervalo, ¿verdad? Como este intervalo, la circunferencia, o si le completamos aquí, por ejemplo, sería todo un disquito. Este tipo de espacios que están aquí este en particular es un árbol, se llama árbol, pero son gráficas finitas. Una gráfica finita, bueno, pues es un espacio topológico, un espacio métrico, más concretamente un continuo, que se puede escribir como la unión finita de arcos, en donde pues cualesquiera dos de ellos se intersectan en a lo más sus puntos extremos. En particular, por ejemplo, aquí podríamos poner una circunferencia, o por ejemplo, por acá a lo mejor podríamos poner otro arco, ¿verdad? Entonces, son las gráficas finitas. Por ejemplo, aquí una banda de Möbius también es un continuo. Algunas otras como las superficies o cerradas y compactas, por ejemplo, aquí un toro, ¿verdad? Es un continuo. Y bueno, pues y hay una infinidad. El doctor David Maya presentó también algunos ejemplos en donde, bueno, pues ahí concretamente él hablaba de dendritas, ¿no? Las dendritas también son continuos. Bueno, pues entonces, esos son a grandes rasgos, algunos ejemplos. Bueno, también aquí, dado un continuo y un número positivo n, número natural, consideramos los siguientes hiperespacios. El hiperespacio 2 a la X, que es el más grande con el que trabajamos, que es el conjunto que consta de todos los subconjuntos cerrados y no vacíos del continuo. El C de X, que es en todos los elementos de 2 a la X, que además de ser cerrados, no vacíos, también son conexos. Y concretamente los que a mí me interesa trabajar son los productos simétricos, que se denota como Fn de X, que son todos los subconjuntos de 2 a la X que tienen a lo más n puntos. Entonces son de alguna manera sencillos de entender, son conjuntos de a lo más n puntos, ¿verdad? Y entonces, pues esos son los que voy a trabajar. Bueno, pero ¿cómo los trabajamos? 2 a la X hay que, si se dan cuenta, C de X y los Fn son subconjuntos de 2 a la X, por lo tanto basta con que dé una topología para 2 a la X y que heredará a C de X y a Fn de X, entonces ambos serían espacios topológicos con la topología heredada por 2 a la X. ¿Cuál es la topología que le damos? Pues es la topología inducida por la métrica de Hausdorff, que esencialmente lo que dice la métrica de Hausdorff es que dos conjuntos están muy cerca, ¿verdad? Por ejemplo, este conjunto estaría muy cerca de este otro, si casi se empalman, ¿verdad? Eso hay que tener mucho cuidado, ¿verdad?
¿Por qué? Porque puede haber conjuntos que estén casi empalmados y que además estén un poco lejos, ¿no? Esto es una idea nada más intuitiva, ¿verdad? Entonces, ahí el conjunto rojo y el conjunto negro están casi empalmados y entonces esencialmente eso significaría que bajo la métrica de Hausdorff están muy cerca, ¿no? Entonces, esa es una idea intuitiva nada más. Y entonces, pues el CDX es el hiperespacio de subcontinuos, dado que son los cerrados y conexos, y ser cerrados en un compacto, pues bueno, pues se convierten en compactos. El Fn de X se llama el enésimo producto simétrico, y esos son los que a mí me interesan, estos que están aquí, ¿verdad? Son los que me interesa platicar el día de hoy. Son los productos simétricos, y bueno, pues pero antes de ello, quiero que nos familiaricemos un poquito con los hiperespacios. Y bueno, pues una manera de entender a los hiperespacios, pues es creando modelos geométricos para poderlos manipular más, pues de manera más amigable, ¿no? Y entonces uno construye modelos geométricos para los hiperespacios. Entonces permítanme construir un modelo geométrico para el CDX del intervalo. Por ejemplo, aquí estamos tomando el intervalo, vamos a pensar que es el intervalo 0, 1, ¿verdad? Y entonces, 0, 1, perdón, aquí es el 1. Y entonces voy a tomar un subcontinuo, vamos a pensar que tomamos el subcontinuo que está contenido aquí por este intervalito, vamos a pensar. Y entonces este intervalito queda totalmente determinado por la longitud y el punto medio. Eso significa que entonces a este conjunto rojo le puedo asignar un elemento del plano, ¿verdad? Precisamente que esté conformado como por el punto medio y la longitud. Significa que, por ejemplo, si pienso que esto ya está metido aquí en el plano, ¿verdad? Si ya está aquí metido en el plano, entonces a este elemento rojo le podría yo asignar su punto medio, y la altura le pondría yo asignar entonces la longitud de este. Significa que a este intervalo rojo le estaría asignando en el plano cartesiano este puntito rojo que pinta ahí. Si yo considero ahora un elemento verde, por ejemplo, ¿verdad? Pues entonces su punto medio estaría por aquí y su longitud vamos a pensar que está por acá. Con esta asignación no es difícil ver que un modelo para el intervalo del CDX, pues es un intervalo, es un triángulo, ¿verdad? Más o menos con estas características, ¿no? Este punto que está hasta acá arriba, el vértice de este triángulo, representa a todo el intervalo, al todo el intervalo 0, 1, ¿verdad? Porque estaría el punto medio y la longitud, ¿no? Entonces, pues es una idea más o menos de cómo se pueden construir los modelos. Y bueno, pues se puede probar que en efecto hay un homeomorfismo entre este conjunto C del intervalo y este triángulo. Entonces hay un homeomorfismo entre ellos. Entonces este es un buen modelo para poder entender cómo se van comportando los hiperespacios, ¿verdad? Por ejemplo, si considero la circunferencia, ¿verdad? S1, entonces aquí vamos a pensar que tengo la circunferencia, y bueno, otra vez aquí los subcontinuos de esta circunferencia, pues son intervalos, la misma circunferencia o intervalos contenidos en la circunferencia o incluso puntos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, si yo tomo un intervalo, o sea, como que sería el genérico, digamos, el subcontinuo genérico, nuevamente, ¿verdad? Este intervalo puede quedar determinado con el punto medio y también la longitud, pero ahora la voy a la longitud entre 2pi, ¿por qué? Porque si estoy pensando que la circunferencia sería de radio 1, pues entonces cuando vaya yo creciendo a alcanzar toda la circunferencia, pues va a ser de 2pi y entonces no va a caber. Y entonces, el punto medio, la longitud entre 2pi, pues entonces a este intervalo le estaría asignando un punto por aquí, ¿no? Y bueno, con esta asignación se puede ver que un modelo para este hiperespacio es todo el disco, ¿no? Entonces, el C de la circunferencia termina siendo el disco. Observemos aquí que, por ejemplo, los conjuntos de que son un solo punto, ¿verdad? Pues su punto medio es el mismo y la longitud es 0, entonces ese queda ahí representado. Quiere decir que entonces en el borde del disco quedan los conjuntos unipuntuales, ¿verdad?
La circunferencia completa quedaría representada en el centro del disco, ¿no? Por medio de esta asignación. Y entonces esto pues ya se vuelve interesante porque en el ejemplo anterior teníamos un triángulo y en este ejemplo tenemos una circunferencia. Para el triodo simple, ¿verdad? El triodo simple no es otra cosa más que un espacio topológico homeomorfo a una letra T, por ejemplo, ¿no? Que sería este. Y entonces vamos a pensar que cada una de, aquí vamos a pensar que este es el centro del triodo, ¿verdad? Y entonces vamos a pensar que cada una de los segmentos que aquí quedan, ¿verdad? Que tienen longitud 1. Entonces podemos, ¿cuáles son los subcontinuos que podemos encontrar aquí? Bueno, pues son trioditos, o sea, cosas homeomorfas a él, al espacio mismo, intervalos o puntos, ¿no? Y entonces, si yo pongo un triodito en general, ¿verdad? Vamos a pensar que pongo un triodito, por ejemplo, vamos a pensar que es perdón por el pulso, ¿verdad? Vamos a pensar que es este. Y entonces, observen ustedes que queda determinado por 3 magnitudes. Queda determinado por esta magnitud, esta magnitud, esta magnitud. Significa que entonces podemos asignar ahora a este triodo rojo le podemos asignar un punto en el espacio tridimensional, ¿verdad? Que justo tenga las coordenadas que sean las longitudes de cada una de las patitas de este triodo rojo. Bueno, con esa asignación se puede, es fácil ver que, bueno, pues que lo que estamos construyendo no es otra cosa más que un cubito, ¿verdad? Permítanme dibujarlo de esta manera, ¿verdad? Ahí está, este es un cubito. Ahí quedan representados todos los elementos que se ven de esta forma, como de esas patitas rojas, ¿no? Pero, por ejemplo, si tomo un conjunto nada más que no tenga una patita, pues entonces, que nada más tenga 2, bueno, pues entonces observen que entonces esta pata pues va a ser 0. Eso quiere decir que está en una de las caras, ya sea esta cara o la cara que está acá atrás, vamos a pensar que son esas, o la cara que está acá abajo, ¿no? Pero si yo considero ahora los conjuntos que están totalmente metidos en una sola de las patas, como por ejemplo esta, vamos a pensar que es ese pues de acuerdo a lo que ya vimos en el primer ejemplo, pues para este segmento podemos asignar un triángulo. Eso quiere decir que entonces este triángulo se tendría que pegar a este cubito. Bueno, no es difícil convencerse que la forma en que hay que pegarlos, pues es a través de una de estas aristas. Voy a pensar que es esta, ¿verdad? Y entonces aquí tendría yo que pegar un triangulito, que es el que corresponde a esta patita. Y entonces, para esta otra pata de acá, sería otro triangulito, ¿verdad? Que podemos pensar que es este de acá. Y para esta de aquí, tendría que ser, por ejemplo, otro que se vea por acá. Permítanme aquí tratar de dibujarlo. ¿Vale? Está en la parte de abajo, ¿no? Ahí sería otro. Y entonces, vean, ya se vuelve cada vez más interesante el trabajar con hiperespacios, ¿no? Pero bueno, a mí me interesan más los productos simétricos y el doctor David ya más o menos estuvo trabajando con ellos. Y bueno, pues para el segundo producto simétrico de un intervalo, pues nuevamente podemos considerar, pero ahora consideraríamos este es el intervalo 0, 1, ¿verdad? Y podemos considerar un conjunto, pero ahora de 2 puntos. Pero ahora la filosofía aquí sería, bueno, 2 puntos en el intervalo nos determinan un segmento. Bueno, pues entonces con esos dos puntos, pues puedo considerar el punto medio de estos 2 puntos, ¿verdad? Y también la distancia que hay entre ellos. Y bueno, pues si se dan cuenta es más o menos análogo a lo que hicimos con el de subcontinuos, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que yo puedo encontrar una asignación más o menos como esta, otra vez un triangulito para el F2 del 0,1. Entonces aquí podría decir, oye, que no estás ganando nada. Bueno, vamos a ver, ¿verdad? No estás ganando nada porque se parece al de C de X, ¿no? Pero vamos a ver, ya teníamos el del C de la circunferencia. En la C de la circunferencia dijimos que era un disco. Pero ¿qué pasa ahora con la circunferencia, pero para los productos simétricos? Bueno,
Nuevamente tengo ahí la circunferencia y ahora voy a pensar en que tengo nuevamente 2 puntos, ¿verdad? Tengo 2 puntos. Y hace un rato la filosofía en el intervalo era que 2 puntos nos determinaban un segmento. Aquí la situación es que ya cambia, porque en una circunferencia 2 puntos nos determinan este segmento que está entre ellos, que digamos es el arco menor, y este arco mayor. Y entonces aquí ya tenemos un problema, ya no podemos hacer el mismo tipo de asignación. Bueno, pero nos podemos decidir por alguna. Vamos a pensar que consideramos entonces el segmento de longitud menor. Y entonces intentamos hacer lo mismo, pero ahora permítanme pintarlo hacia afuera. Entonces tomo el punto medio del arco menor, ¿verdad? Y la longitud, vamos a pensar entonces que ese punto quedó por acá. Entonces a este punto azul representa al conjunto de estos 2 puntos, ¿vale? Si yo considero entonces, ahora imaginen que fijamos aquí como el punto medio y que voy recorriendo los 2 puntos, este punto y este punto a la misma velocidad, ¿no? Que los voy recorriendo hacia el punto medio. Entonces, pues la representación de cada uno de esos 2 puntos que se van formando, ¿verdad? Pues van a tener todo el tiempo como punto medio que dibujé, ¿verdad? Pero la longitud del segmento que se va formando, pues se va haciendo cada vez menor. Eso quiere decir que entonces puedo dibujar este segmento que va uniendo aquí, ¿verdad? Ahora, si mantengo el mismo punto medio, pero ahora lo voy abriendo, ¿verdad? Lo voy abriendo, ¿hasta dónde podría yo llegar? Pues llegaría yo hasta donde este arco y el de acá arriba que tengan la misma longitud, ¿no? O sea, cuando tengo que los 2 puntos son antípodas. Y entonces puedo ir avanzando justo hasta cuando este segmento tenga longitud, pi, una longitud de pi. Si estamos pensando en que tengo la circunferencia unitaria, entonces toda la circunferencia tiene 2pi, bueno, pues como nada más voy a considerar arcos a la mitad, bueno, a la mitad, cuando son antípodas, pues entonces tengo que este arco a lo más puede medir 2pi. Pero eso lo puedo ir haciendo para todos los puntos. Voy moviendo ahora este punto medio y entonces, si se dan cuenta, como que lo que puedo ir haciendo es entonces tener como, perdón por el pulso nuevamente, puedo tener este anillo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando considero el antípoda de este de aquí, sería este de acá, déjenme pintarlo de otro color. A ver, por ejemplo, el antípoda de este sería este. Si ahora lo tomo como punto medio, pues entonces voy a tener este segmento, ¿verdad? Y entonces estos van a representar, cada uno de estos puntos de aquí, de este segmento verde, van a representar conjuntos de 2 puntos verdes. De tal manera que estos los voy a poder abrir, ¿verdad? Hasta que nuevamente lleguemos a cuando son puntos antípodas, cuando lleguemos hasta acá. Y entonces observen que esto prácticamente sería una muy buena asignación, o sea, quiere decir que el F2 de la circunferencia prácticamente sería como este anillo, ¿verdad? Porque ya estaría yo considerando todos los posibles puntos. Sin embargo, aquí hay un detalle, ¿verdad? Dijimos que este punto de acá, el que está aquí arriba, representa al par de puntos que son antípodas, estos dos. Pero también estos 2 puntos antípodas están representados por el punto que está acá de azul. Eso quiere decir que entonces tengo este punto y este punto tendrían que identificarse, tendrían que ser el mismo, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues que tengo este anillo donde debo de identificar la circunferencia azul por medio de sus puntos antípodas, ¿verdad? Y entonces, pues lo que tengo entonces es un disco en donde he identificado, si yo pienso que está completo junto con lo que está en el interior del rojo, es un disco que sería completo donde estoy identificando los puntos del borde con puntos antípodas y bueno, pues ese es el plano proyectivo. Pero como le estoy quitando este disco que está en el interior rojo, bueno, pues entonces lo que nos queda es una banda de Möbius, ¿verdad? Permítanme aquí dibujar. ¿Verdad? Esta sería sería la banda de Möbius, ¿verdad? Y perdón nuevamente por mis dibujos, creo que no están muy claros, pero espero que se entiendan un poquito. Ahí está, aquí está la torcedura de la banda de Möbius, ¿sale? Y entonces, aquí lo interesante es, por ejemplo, en dónde quedan los puntos rojos. Pues los puntos rojos, pues la circunferencia roja, los conjuntos de un solo punto, ¿verdad? Pues quedan representados precisamente en el borde de la banda de Möbius. Entonces, aquí en todo este borde, así, este es el borde de la banda de Möbius, ¿verdad? Todo este es el borde de la banda de Möbius, ¿verdad? Por acá va, por acá viene. Este es el borde de la banda de Möbius,
¿verdad? Y entonces ahí están, es una circunferencia, son conjuntos de un solo punto. Y entonces observen que está muy interesante porque ya cambió, en el CDX era el disco y ahora en el F2, en el segundo producto simétrico, ya nos queda una banda de medios, ¿no? Entonces esto lo vuelve todavía aún más interesante. ¿Sí? El, 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 el profesor David ya había hablado sobre el triodo simple, y nada más rápidamente lo voy a recordar, pero vamos a pensar entonces en que tenemos un triodo, ¿verdad? Y nuevamente pensamos como en el del CDX, pero ahora lo que tenemos son pues pares de puntos, ¿verdad? Pues tengo un punto aquí y un punto acá, por ejemplo, o tengo un punto aquí y un punto acá, o tengo un punto, por ejemplo, aquí y acá, ¿no? Tendré yo pares de puntos. Y entonces, si se dan cuenta, pues como ya se mencionó, bueno, pues podríamos considerar el F2 de perdón, me equivoqué, creo que tendría que ser, bueno, déjenme borrar aquí, que está aquí. Ajá, nada más es para seguir la secuencia de los mismos colores que había yo utilizado, o sea, los verdes los estaba yo considerando acá, ¿verdad? Entonces, estos son verdes, los azules son estos de aquí, ¿verdad? Y los rojos, que utilicé el mismo color, pero son estos de acá. Quiere decir entonces que el F2 del trío 2 es la unión del F2 de este intervalo verde, de este intervalo azul y de este intervalo rojo. Eso quiere decir entonces que debería yo de poder pegar tres triángulos que son los que nos habían salido para el F2 de un intervalo, un triángulo rojo, un triángulo azul, ¿verdad? Y un triángulo verde. Pero bueno, ¿cómo es que se pegan? Bueno, pues se pegan, por ejemplo, el triángulo azul con el triángulo verde, pues tienen esta parte que comparten, la voy a pintar de color amarillo. Esta parte de color amarillo es la que comparten el triángulo azul con el triángulo verde. Pero esta parte que comparten aquí, que lo que corresponde a esta parte, pues es un subtriángulo aquí. Entonces lo voy a pintar aquí. Quiere decir que es esta parte. Y acá en esta parte de acá, pues es este triangulito de aquí, ¿verdad? Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el rojo y el azul. Comparten un triángulo, ¿verdad? Que es con este otro triángulo de acá. Y el triángulo verde con el rojo, pues comparten este de aquí con aquí lo voy a poner así. ¿Sale? Y entonces, pues lo único que hay que hacer es pegarlos. Y bueno, cuando uno pega, pues se da uno cuenta que ya el doctor David presentó un modelo muy interesante, que es un triángulo junto con sus respectivas patitas. Voy a pegar, le voy a poner sus respectivas alitas a este triángulo, que sería un triángulo rojo, todos rellenitos, ¿verdad? Un triángulo verde, perdón, azul, más o menos así, y un triángulo verde, ¿no? Que sería más o menos así, ¿no? Están en la parte de abajo, ¿verdad? En la parte de abajo de este triángulo negro, ¿sí? Entonces, esto que queda aquí es la unión de estos tres. Y entonces, bueno, pues se vuelven cada vez más interesantes. Otra vez, aquí podemos distinguir bueno, podemos ver que el F2 de un triodo es completamente diferente al C del triodo. El C del triodo era un cubo junto con sus tres alas, pero ahora es un plano con tres alas pegadas de manera diferente, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues esto es lo que empieza a ser atractivo, los productos simétricos, ¿verdad? Y bueno, déjenme que les cuente un poco de la historia de esto y cómo van saliendo las cosas, ¿no? Los productos simétricos fueron introducidos en 1931 por Borsuk y Ulam en un artículo que aparece en el boletín de la American Mathematical Society. Ahí en ese artículo muestran ellos que en efecto para el intervalo 0,1 y para n igual a 1, 2 y 3, el enésimo producto simétrico del intervalo es justo una n celda, pero solamente para 1, 2 y 3, ¿verdad? Para n mayor o igual que 4, resulta que demuestran que fn del intervalo no se puede encajar en Rn. O sea, ni siquiera, o sea, no puede ser una 4 celda, ¿verdad? Como veníamos, como lo dijimos para el 1, 2 y 3, no puede ser una 4 celda para el 4. ¿Por qué? Porque aquí ellos demuestran que no se puede encajar.
y de hecho para ninguna N. También ellos demuestran lo que dije hace un rato, ¿verdad? Que el F2 de la circunferencia es homeomorfo a la banda de Möbius, ¿verdad? Entonces, desde que fueron introducidos, se empieza a ver que son muy, muy interesantes, ¿no? Posteriormente, en 1957, Molsky probó que cuando tienes una 2 celda, el segundo producto simétrico es homeomorfo a la 4 celda, ¿verdad? Y también probó que si n es mayor o igual que 3, ni F2 de las 2 celda, ni el Fn de la 2 celda, ni el F2 de la n celda se pueden encajar en R a la 2 celda, ¿no? Entonces aquí ya se vuelve muy interesante todo esto, porque siguiendo esta misma línea de investigación, bueno, pues uno podría pensar en dónde sí se pueden encajar las cosas, ¿no? Que ahorita voy a hablar un poquito de eso. En 1949, Borsuk aseguraba que el tercer producto simétrico de la circunferencia era el producto entre la circunferencia y la esfera. Sin embargo, en 1952, Rollbot corrigió a Borsuk, demostrando que el tercer producto simétrico de la circunferencia no es el producto de S1 con S2, sino que es exactamente homeomorfo a S3, ¿no? Entonces, pues aquí ya viene un estudio más interesante todavía, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que hemos hecho con la misma línea que se venía con lo de los encajes que te había comentado? Pues que en un servidor en del 2002, muestro que si X es un MODO simple, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que es una unión finita de intervalitos, por ejemplo, como estos, ¿verdad? Pero que sea finita, pero donde el número de segmentos es mayor o igual que 5, entonces el segundo producto simétrico no se puede encajar en R3. Y esencialmente lo que está ocurriendo ahí es que el segundo producto simétrico, ¿verdad? Contiene algo homeomorfo al cono de una gráfica completa K5, ¿verdad? Vamos a pensar que aquí la estoy dibujando, K5. Esto es K5. Y resulta que F2 de este X contiene al cono de esta, ¿verdad? Contiene al cono de esto. Entonces habría que poner un punto por acá y comenzar a trazar el cono de todo esto, ¿verdad? Imagínenselo aquí el cono. Entonces va a contener a una cosa como esta. Y entonces esa es la razón básicamente del por qué esto está ocurriendo. También mostré en su momento que si X es homeomorfo a una gráfica de esta forma, una letra H, pues entonces tampoco el segundo producto simétrico no se puede encajar. Pero ¿qué es lo que está pasando ahora? Bueno, lo que está pasando ahora es que lo que tenemos aquí es una K33 y estoy considerando el cono de esta K33 y resulta que esto está contenido en el F2 de la letra H. Vamos a pensarlo así, ¿vale? Y entonces, pues una K33 también recuerden que es la bipartita completa, que son 3 puntos aquí arriba, 3 puntos aquí abajo, y cada uno de estos puntos se une con los de abajo, ¿verdad? Cada uno de los puntos de arriba se une con los de abajo, y esa es una gráfica bipartita completa. Esta es la K33, ¿no? Esta es la K33. Y entonces, resulta que contiene al cono de esto, ¿no? Entonces, con eso, pues, pues se puede probar que tampoco, esta no se puede aplanar, ni la K5 se pueden aplanar, y entonces, pero contienen al cono, y por lo tanto no se puede meter en R3. Y bueno, con estos resultados, en su momento, bueno, pues también se concluye que si tenemos que el espacio X es localmente conexo, pues entonces el segundo producto simétrico se puede encajar en R3, si solo si es uno de los siguientes, o es un arco, o es un triodo, ¿verdad? O es un cuatroodo, así, es un cuatroodo, ¿verdad? Simple, o una circunferencia, o una paleta, la cual es la unión de una circunferencia con un intervalo, ¿verdad? O una medalla que es una circunferencia junto con dos segmentos, o un continuo que se llama figura 8, que es tal cual como si fuera un 8, ¿verdad? Aquí nada más se tocan en un punto las dos circunferencias.
Entonces, solamente estos son los únicos espacios para los cuales, localmente conexos, para los cuales el segundo producto simétrico se puede encajar en R3. Y esto es siguiendo un poco la línea de lo que hizo Borsuk-Ulam y Moltke, ¿verdad? En su momento. Y bueno, entonces en algún momento pues preguntábamos, ¿y qué pasa con los continuos que no son localmente conexos? Y bueno, pues resulta que Alejandro Illanes en el 2008 muestra un modelo para el segundo producto simétrico del continuo seno de 1 entre X. ¿Cuál es este? Bueno, pues tomamos la cerradura de la gráfica seno de 1 entre X, ¿verdad? Tomamos su cerradura, y entonces este es el continuo seno de 1 entre X, perdón por la escritura. Y bueno, se toma la cerradura, o sea, incluimos esto. Y entonces Alejandro Illanes construyó, no es localmente conexo, y entonces construyó un modelo que sí se puede encajar en R3. De hecho, la misma idea se puede hacer para cualquier continuo que se conoce como continuos delta. Se pueden meter los segundos productos simétricos de esos en R3. Y entonces, bueno, pues Alejandro Illanes en ese momento, pues pone este problema que aún sigue vigente. Dice, caracterizar las gráficas finitas, tales que F2 de G, en su segundo producto simétrico, se puede encajar en R4. Ya tenemos los continuos que sí se pueden meter en R3, que también son esos 7 continuos, que son gráficas finitas. Y entonces ahora la idea sería ver cuáles sí se pueden meter en R4, ¿no? Bueno, ese problema aún está vigente, y de hecho la conjetura es que sí será cierto que para una gráfica finita el segundo producto simétrico de la gráfica se puede encajar en R4 sí y solo si la gráfica es plana. Y bueno, al respecto, bueno, pues les puedo decir que si la gráfica es plana, bueno, pues entonces se puede meter en una dos-celda. Y por el teorema de Moltke, el segundo producto simétrico de una dos-celda, pues es una cuatro-celda. Eso quiere decir que si es plana, entonces sí se puede encajar en R4. Lo que no sabemos es la otra implicación, ¿verdad? Que si se puede encajar en R4, a fuerza tendría que ser plana. Y bueno, entonces aquí una pregunta que la primera que se tendría que abordar sería, ¿qué pasa con la gráfica, perdón, con la gráfica K5, la gráfica completa de 5 vértices? ¿Será posible que el segundo producto simétrico se pueda encajar en R4? Y bueno, pues esas son al respecto preguntas que siguen vigentes, y entonces pues para la gente que quiera estar interesada en esta área, está muy interesante, bueno, pues son bienvenidas las ideas, o ojalá que puedan abordar estos problemas. Bueno, otro problema otro tema, digamos, que siempre ha sido de mucho interés, es lo que mencionaba el doctor David Maya hace un rato, ¿verdad? Decía que un problema es la unicoherencia, el estar haciendo agujeros o detectar agujeros. Sabemos que hay muchas herramientas para poder detectar agujeros en espacios topológicos. Por ejemplo, están los grupos fundamentales, bueno, toda la topología algebraica, ¿no? El grupo, de manera particular, el grupo fundamental de un espacio topológico, pero digamos que esa es como una técnica desde un punto de vista del exterior, ¿no? Asociando una estructura algebraica. Y entonces, desde el punto de vista intrínseco de los espacios topológicos, bueno, pues la unicoherencia es la que nos permite detectar hoyos. Y entonces, Borsuk y Ulam, en su artículo de 1931, preguntan que si X es un continuo de plano, es decir, un continuo localmente conexo, que sea unicoherente. ¿Será cierto que el FN de X es unicoherente? Y bueno, nada más para recordar, un poquito ya se comentó lo de la unicoherencia, pero un continuo es unicoherente si cada vez, voy a pintarlo aquí, este es un continuo X, ¿verdad? Cada vez que lo pueda yo poner como unión de dos subcontinuos propios, vamos a pensar que es ¿verdad? Y este otro, que la unión de dos subcontinuos propios, la intersección de ellos tendría que ser conexa. Eso significa que sea unicoherente. Por ejemplo, la circunferencia, pues ya no es unicoherente, ¿verdad? Se puede poner como la unión de esta parte azul, ¿verdad? Con esta parte verde, y la intersección es esta parte de aquí y esta parte de aquí, que no es conexa. Por lo tanto, la circunferencia no es unicoherente. Y entonces, pues aquí queda muy claro que la unicoherencia, desde el punto de vista intrínseco, nos permite detectar
agujeros o hoyos ahí en los espacios topológicos, ¿verdad? Entonces, pues, por eso es que aquí preguntaban Borsuk y Ulam. Aquí ya sabemos que, por ejemplo, para el intervalo y la circunferencia, pues el producto simétrico, el segundo producto simétrico, pues es una docelda y el de la circunferencia es una banda de Möbius, ¿no? Entonces, pues el de la circunferencia no es unicoherente su segundo producto simétrico. Y entonces, pues al respecto, déjenme que les cuente un poco sobre la historia, que si X es un espacio de Hausdorff conexo, localmente conexo y unicoherente, entonces el Fn de X es unicoherente para todo N, o sea, lo hizo Ganea en 1900, aquí me equivoqué, perdón, no es 1931, perdón, es 1957. Ajá, en 1957. Aquí, 1957. Lo demuestra Ganea, demuestra este resultado, ¿no? Entonces, pues localmente conexo y unicoherente, sí va a suceder. Pero uno se pregunta, ¿qué pasa con los no localmente conexos, verdad? Y entonces Alejandro Yanes en 1985 generaliza este resultado, pero para n mayor o igual que 3, dice, si X es un espacio de Hausdorff conexo por trayectorias, o sea, le cambia, ¿verdad? De hecho, le quita la unicoherencia y le pone conexo por trayectorias y localmente conexo, entonces Fn de X es unicoherente, pero para n mayor o igual que 3. Y bueno, pues también Alejandro Yanes le dice, bueno, pero si supongo que el segundo producto simétrico es un espacio normal, ¿verdad? Y X es un espacio de Hausdorff, conexo, localmente conexo y multicoherente. Multicoherente significa que tiene más hoyos, como decía David, podría tener, como decía David, el toro tiene un hoyo, pero el 2 toro tiene 2, ¿no? Y entonces la multicoherencia detecta el número de hoyos. Y R de X, digamos, vamos a pensarlo así, en general R de cualquier espacio, pues es el grado de multicoherencia. Al final de cuentas, este número detecta el número de hoyos que tiene. Entonces, lo que asegura Alejandro Yanes en 1985 es que si el producto simétrico es normal, entonces a lo más, bueno, eso es de un espacio de Hausdorff conexo, localmente conexo y multicoherente, entonces a lo más va a poder tener un hoyo, ¿no? A lo más se va a poder detectar un hoyo. Bueno, va a tener un hoyo a lo más, ¿no? Entonces esto, pues, pues queda muy, muy interesante. Posteriormente, Sergio Macías en 1997 generaliza el resultado de Alejandro Yanes, dice, si X es un continuo, entonces Fn de X es unicoherente para todo N, o sea, ya no le pone las condiciones que le ponía Alejandro, ¿verdad? Alejandro decía, bueno, si es conexo por trayectoria, si es localmente conexo, ¿verdad? ¿No? Y entonces, aquí Sergio Macías le quita todas esas hipótesis, pone que sea un continuo, es decir, un espacio métrico compacto y conexo, y entonces dice, no tiene hoyos. Los productos simétricos no tienen hoyos, pero ojo, para n mayor o igual que 3, ¿verdad? Para el caso n igual a 2, pues lo más que puede asegurar también Sergio Macías es que dice, si X es un continuo, pues a lo más el segundo producto simétrico, a lo más tiene un hoyo, ¿no? A lo más tiene un hoyo. Y entonces, con relación a esto, bueno, pues ahí me falta, es Adalberto García Maínez y Alejandro Yanes, es una pregunta de los dos, ahí me falta Alejandro Yanes, en 1989, preguntan que si X es un continuo unicoherente, o sea, nada más poniéndolo unicoherente, entonces el segundo producto simétrico debe ser unicoherente. O sea, también ellos ya estaban preocupados por esa situación, como posteriormente Sergio Macías lo aborda, ¿verdad? Y bueno, respondiendo a esta pregunta, un servidor en 1998 construye un espacio topológico, un continuo, que es unicoherente, pero de tal manera que su F2 de X no es unicoherente. Rápidamente les digo cuál es el espacio, permítanme dibujarlo aquí. Estamos en el plano, consideramos dos circunferencias concéntricas, esta, y vamos a considerar esta otra. Dos circunferencias concéntricas. Y ahora vamos a considerar una espiral que se vaya enredando a la circunferencia, se vaya acercando a la circunferencia roja, ¿verdad? Ahí vaya. Pero también hacia el otro lado que se vaya acercando a la circunferencia azul. Perdón por el pulso. Y bueno, este espacio es unicoherente, este hoyo que parece que está aquí, el hoyo que está aquí por la circunferencia roja, pues la unicoherencia no lo detecta.
la unicoherencia no lo detecta precisamente porque la espiral se va enredando, ¿verdad? La circunferencia azul pareciera ser también que nos va a generar otro hoyo, ¿verdad? Si lo vemos, por ejemplo, si la vemos de esta manera, las dos circunferencias, ¿verdad? Por un lado que se vaya enredando la espiral de esta manera y la otra espiral que se vaya enredando de esta, pues entonces al final de cuentas uno pareciera ser que vemos estos dos hoyos que están aquí. Lo voy a señalar aquí. Este pareciera ser un hoyo, todo esto, y este otro también pareciera ser un hoyo. Pues resulta que la unicoherencia no los detecta, ¿no? No los detecta, y entonces este espacio termina siendo unicoherente, pero su segundo producto simétrico no lo es, ¿no? Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Que se puede dar una descomposición del segundo producto simétrico de este espacio como la unión de dos subcontinuos propios, ¿verdad? Cuya intersección no es conexa. Y entonces, pues, en ese sentido, bueno, pues ya se responde la pregunta de Adalberto y del profesor Adalberto y del profesor Alejandro Llanes. Sin embargo, pues quedan aún preguntas, ¿verdad? Por ejemplo, en el 98 también, el profesor Janusz Hartonic pregunta, dice, bueno, ok, tu ejemplo pues está muy padre, pero entonces, a ver, ¿existirá un continuo hereditariamente unicoherente? El que yo dibujé acá no es hereditariamente unicoherente, porque si tomo la circunferencia ya sabemos que no es unicoherente. Cualquiera de las dos circunferencias no es unicoherente. Y entonces dice que sea hereditariamente unicoherente, pero además que sea hereditariamente descomponible. O sea, eso quiere decir que cualquier subcontinuo que yo tome del continuo se puede poner como unión de dos subcontinuos propios. Eso significa que sea hereditariamente descomponible. Y entonces pregunta, si es hereditariamente unicoherente y es hereditariamente descomponible, podrás construir un espacio que de tal manera que cumpla sus propiedades y que su segundo producto simétrico no sea unicoherente. Y bueno, y aquí entonces es donde aparece el doctor Javier Sánchez Martínez, ¿verdad? Y un servidor en 2013 se prueba que para todo lambda dendroide se tiene que su segundo producto simétrico es unicoherente. Un lambda dendroide es precisamente las condiciones que se le piden acá, que sea hereditariamente unicoherente y que sea hereditariamente descomponible. Son los lambda dendroides, ¿no? Y entonces, pues con eso se responde de que no hay, ¿no? Pero aún, pues aquí hay todo un mundo, ¿no? Todavía de preguntas. ¿Por qué? Porque dices, bueno, a ver, ¿qué otra clase de espacios? A ver, hay más clases de continuos, ¿no? En donde podríamos preguntarnos si el segundo producto simétrico es unicoherente. Y bueno, también en el mismo artículo, Javier y un servidor, en 2013, ponemos ahí que si X es un continuo tipo arco, se tiene que el segundo producto simétrico es unicoherente. Ambas preguntas, ambos teoremas, de hecho todos los teoremas, salen como consecuencia de haber estudiado los productos simétricos, pero con límites inversos. Entonces la técnica es más sofisticada a la que se había desarrollado antes. ¿Por qué? Porque tenemos que metimos una herramienta que es a través de los límites inversos. Y aquí, bueno, pues no me voy a detener en los límites inversos, no solamente que sepan qué es lo que tenemos. Y entonces, pues por eso aquí aparece que si es un continuo tipo arco, esencialmente que sea tipo arco y en el sentido de los límites inversos significa que es un límite inverso de arcos. El continuo es un límite inverso de arcos, ¿no? En particular, pues por ejemplo el pseudoarco, ¿verdad? Y el arcoíris de Naster, pues van a tener su segundo producto simétrico que va a ser unicoherente. También eso pues sale como consecuencia de lo que probamos con Javier en 2003, ¿verdad? También, si tenemos un continuo tipo retracto absoluto, bueno, pues también resulta lo mismo, ¿no? Es con la misma técnica de límites inversos. Y si X es un continuo hereditariamente equivalente, también el segundo producto simétrico es unicoherente. ¿Qué significa que sea hereditariamente equivalente? Significa que cualquier subcontinuo del continuo tiene que ser homomorfo a él. Eso significa que sea hereditariamente equivalente. Entonces, si tenemos un continuo para el cual cualquiera de sus continuos son homomorfos a él, también su segundo producto simétrico va a ser unicoherente, ¿verdad? Y bueno, pues existen todavía problemas al respecto de este tema de la unicoherencia. Dice, existirá un continuo indescomponible. Ya sabemos que el pseudoarco y el arcoíris de Naster esos son continuos indescomponibles. Un continuo es indescomponible si no
si no es descomponible. Ya había yo dicho que si era descomponible es porque se podía poner como unión de dos subcontinuos propios. Entonces, que sea indescomponible es que no se puede poner como unión de dos subcontinuos propios. Y entonces, existirá un continuo indescomponible cuyo segundo producto simétrico no sea unicoherente. Eso no lo sabemos, al menos, bueno, al menos yo no lo sé, ¿no? No sé si Javier por allá, por donde anda, lo ha pensado y si ya le salió. Esperemos que, si no, pues están cordialmente invitados a que lo puedan abordar. También este otro dice, existirá un continuo hereditariamente unicoherente, de tal manera que su segundo producto no sea unicoherente. Bueno, pues son preguntas que todavía están ahí. Bueno, posteriormente, bueno, en el mismo artículo de Borsuk y Ulam, hacen una pregunta muy interesante. Bueno, queda una pregunta, ¿no? Y Alejandro Illanes la observó, que con resultados de Shori de 1968 y de Anderson, Marjanovic y Shori de 1993, se puede probar que el F4 del intervalo sí se puede encajar en R5. Recuerden que Borsuk y Ulam probaron que el F4 del intervalo no se puede encajar en R4. Y entonces la pregunta es, ¿se podrá encajar en R5? Y ellos mismos hacen la pregunta, ¿no? Borsuk y Ulam. Y bueno, resulta que Alejandro Illanes observó en algún momento que sí, con estos resultados salen, de hecho es prácticamente una observación que hizo por ahí Alejandro Illanes, y dice, sí se puede, ¿no? Con esos resultados. Sin embargo, otros autores contestan la misma pregunta con otra técnica. Y bueno, para eso quiero comentarles lo que son las funciones Lipschitz, pero espero en 5 minutos terminar todo esto. Las funciones Lipschitz. Una función es Lipschitz si existe entre dos espacios métricos con sus respectivas distancias, si existe una constante L, de tal manera que la distancia entre las imágenes de dos puntos es menor o igual que L veces la distancia de los puntos. Y bueno, va a ser B-Lipschitz si ocurre esta otra desigualdad que está de este lado, que ahora sea 1 entre L, la misma constante L, ¿verdad? 1 entre L de la distancia entre A y B sea menor o igual que la distancia entre las imágenes, y eso menor o igual que L veces la distancia entre los dos puntos. Eso es B-Lipschitz, ¿no? Y entonces con estas técnicas de utilizar encajes B-Lipschitz, Borivikova y Ibrahimov en 2009, mediante encajes B-Lipschitz, responden la misma pregunta que hizo y que Alejandro Illanes había hecho la observación, que se podía resolver con resultados de Shori. Y bueno, de hecho, en realidad, Borovikova prueba que si n es mayor o igual que 4 y m mayor o igual que n, suponiendo que hay un encaje Lipschitz del Fn-1 de la circunferencia en la esfera de dimensión en m-1, metida en Rm, entonces existe un encaje Lipschitz del Fn de los reales en Rn más 1. Entonces, con pues sale ya muy sencillo también que el F4 del intervalo se puede encajar en R5. ¿Por qué? Porque se sabe que el tercer producto simétrico de la circunferencia es la 3 esfera y ese se puede meter en R4, ¿no? Y entonces, pues ya con este resultado se puede probar fácilmente. Y bueno, respecto a cuestiones de funciones de Lipschitz, entonces, pues nosotros nos pusimos a pensar en qué otras cosas se le podían hacer a las funciones Lipschitz, y en particular nos pusimos a pensar en los retractos Lipschitz. Entonces, rápidamente, es un subconjunto Y es un continuo, perdón, de un continuo X es un retracto Lipschitz si existe una función Lipschitz, R de X en Y, de tal manera que fija los puntos de Y, ¿no? O sea, son retracciones, pero que tienen la propiedad de ser también funciones de Lipschitz. Entonces, en 2015, Kovalev pone el siguiente problema: caracterizar los espacios métricos de tal manera que Fk de X es un retracto Lipschitz de Fn, donde K pues está entre 1 y n, ¿no? Sin que sea el n. Y bueno, pues al respecto, bueno, pues en general no existen retracciones, ¿verdad? De Fn, del enésimo producto simétrico en el késimo producto simétrico. En general no existen porque ya dijimos que no hay retracciones de la banda de Möbius. Por ejemplo, al borde, dijimos que el F1 de la circunferencia era el borde de la banda de Möbius, y entonces pues no hay retracciones
no podemos mandar toda la banda de Möbius al borde sin que se rompa, ¿verdad? Entonces, pues no puede haber retracciones de la banda de Möbius en el borde. Y entonces, tampoco hay retracciones del F3 de la circunferencia, el cual es homomorfo a la 3 esfera, y hacia F1. ¿Y eso por qué? Bueno, pues es que en su momento, Jacob Mostovoy, en 2004, muestra que el F1 de la circunferencia queda encajado en el F3, pero en forma de un nudo trébol. Entonces, imagínense la 3 esfera, y ahí adentro de la 3 esfera, imagínense un nudo trébol. Y entonces, la 3 esfera no se puede, no puede haber una retracción de la 3 esfera en el nudo trébol, ¿no? Entonces, entonces esto se vuelve todavía interesante, o sea, no hay de estas retracciones. Y entonces, pues Kovalev muestra que para cualquier subconjunto conexo no vacío de la recta real, sí existe una retracción Lipschitz de Fn del enésimo producto simétrico de la recta de X a cualquiera de los otros productos simétricos más pequeños, ¿no? También Bakak y Kovalev en 2016 estudian las retracciones Lipschitz, pero en espacios de Hadamard. Los espacios de Hadamard son aquellos que son geodésicamente completos, ¿no? Cualquier cosa que eso signifique, son espacios de Hadamard, y estudian entonces las retracciones Lipschitz en espacios de Hadamard. También Kovalev estudió retracciones Lipschitz en espacios de Hilbert. Acofor en 2019, recientemente, estudió retracciones Lipschitz en espacios normados. Y Acofor y Kovalev en 2020 estudian la tasa de crecimiento de la constante de Lipschitz, o sea, cómo va cambiando la constante de Lipschitz, pero lo hacen en espacios normados, espacios de Hilbert, espacios de Hadamard, ¿no? Y bueno, para las retracciones entre los productos simétricos de estos espacios, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Lo hicimos en el 2021, un servidor, el doctor Fernando Orozco Sitli y Mónica Andrea Reyes Quirós, ¿verdad? Probamos que para todo n mayor o igual que 2, el Fn-1 de X es un retracto 6n más 1 Lipschitz de Fn de f de X cuando X es un MO2 simple. Ya hablamos qué cosas son los MO2, y entonces tomamos su enésimo producto simétrico, nos tomamos el Fn-1 y vemos si el Fn se puede retraer en el Fn-1. Sí se puede a través de una retracción 6n más 1 Lipschitz. O sea, la constante de Lipschitz es 6n más 1. Y bueno, pues para cualquier otro producto simétrico más pequeño que el n-1, pues resulta que la constante de Lipschitz es esa expresión que está ahí, 6n más 1 por 6n menos 1 más 1 por 6k más 1 más 1, ¿no? Esa es la constante de Lipschitz que podemos encontrar para el caso de los demás productos simétricos más pequeños, para un MO. Y bueno, siguiendo con esto, también probamos que si X es un árbol, entonces el n-1 ésimo producto simétrico de un árbol es un retracto 4 Lipschitz del Fn, pero eso nada más para el caso n igual a 2 y 3. Nada más para eso lo pudimos hacer, ¿no? Entonces, es una demostración muy técnica, ¿verdad? Pero sí logramos demostrar que es 4 Lipschitz. Y bueno, si X es un árbol, entonces el Fn-1 es, bueno, ese es el que ya habíamos dicho. Si X es un árbol, entonces el F1 es un retracto 16 Lipschitz del F3 de un árbol. Entonces, si hay retracciones Lipschitz, si hay retracciones que son funciones de Lipschitz con la constante L igual a 16, ¿no? Y bueno, pues problemas que quedan todavía pendientes al respecto, ya antes de concluir, pues sería mejorar las constantes de Lipschitz que dimos aquí en este corolario. Por ejemplo, aquí dijimos 16, en esta de acá dijimos que era 4 en este teorema, en este otro dijimos también que era esta expresión que está muy larga, muy grande, ¿verdad? Es una constante, o esta de 6n más 1, cualquiera de esas tres. La idea sería, el problema es mejorar esas constantes, ¿no? Otro problema es dar explícitamente una retracción Lipschitz de Fn en Fk, es decir, que la retracción solamente dependa del punto. ¿Por qué? Porque la retracción que nosotros dimos depende también del número de puntos que hay, o sea, de la K, ¿no? Depende de K y bueno, entonces eso pues nos obstaculiza y nos daba una expresión pues muy fea para la retracción. Pero bueno, sería dar una retracción de esa manera.
Y bueno, creo que con esto es todo. Les agradezco mucho su atención. Agradezco nuevamente a los organizadores. Gracias por la invitación, al doctor Javier y a los organizadores de la Universidad de San Marcos. Pues aquí estoy para escuchar Muchas gracias, Willy. comentarios. Muchas gracias. ¿Sí se escucha? Sí, yo sí te escucho. Muchas gracias, Willy. ¿Alguna pregunta por parte del público? En el chat hay una. Voy a preguntártela como yo la entendí. Se podrán, cuando estabas platicando sobre el modelo del segundo producto simétrico del intervalo, la pregunta es si se pueden considerar, supongo que el hiperespacio de los conjuntos de Cantor dentro del intervalo cerrado 0,1. O sea, eso suena más bien como a otro hiperespacio. O sea, si tomamos el conjunto de Cantor, no es un subcontinuo, ¿no? Bueno, cuando estaba hablando de qué, de los productos simétricos o del CDX. Pues si estaba yo hablando del CDX, tienen que ser subcontinuos. Si estaba yo hablando del CDX, tienen que ser subcontinuos. Y el conjunto de Cantor, o conjuntos de Cantors ahí en el intervalo, no son subcontinuos porque no son conexos. Si estaba yo hablando del producto simétrico, de los productos simétricos, entonces necesitamos a lo más n, una cantidad finita de puntos. Y los conjuntos de Cantor tienen una infinidad. Sin embargo, hay gente estudiando, por ejemplo, el doctor David Maya, si no mal recuerdo, es el que, junto con algunos de sus estudiantes, están estudiando hiperespacios de conjuntos totalmente desconexos y en particular ahí consideran los conjuntos de Cantor. Entonces, sería otro hiperespacio que yo aquí no anoté. Hay muchos más hiperespacios, cada uno de nosotros podríamos considerar una familia diferente de conjuntos y comenzarle a dar la topología. Si son cerrados, bueno, le damos la topología heredada por la métrica de Hausdorff y con eso ponernos a trabajar y sacar todo un estudio sobre hiperespacios, ¿no? Por ejemplo, el doctor David Maya también ha trabajado junto con otros colegas, Patti Pellicer, Roberto Pichardo, y algunos de sus estudiantes han estado trabajando con el hiperespacio de sucesiones convergentes, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí podríamos generar otros hiperespacios. Pero así la pregunta, como parece que la entendí, no entraría dentro de no serían elementos del CDX ni tampoco de los FNs. Sí, quien preguntó tenía levantada la mano. No sé si quiera comentar. A lo mejor la planteé yo mal. Nicole Ariza. Sí, muy buenos días para todos. No, o sea, lo que yo estaba pensando cuando el doctor estaba graficando el segmento entre ese intervalo cerrado, o sea, lo pensé como puntos transfinitos, porque se supone que entre dos puntos hay infinitos puntos, ¿no? Entre dos puntos señalados en un segmento de recta hay infinitos puntos, entonces pensé como puntos transfinitos asumido en ese espacio, ¿no? Por eso pensé que si no habían considerado conjuntos de Cantor entre ese intervalo 0,1. No, bueno, en estos hiperespacios no, pero le digo a Nicole, el profesor Nicole, que si hay un acercamiento a lo mejor con el doctor David Maya, que es el que más sabe sobre este espacio del hiperespacio creo que es la maestra Marta Hernández Castañeda, me parece que es la que trabaja eso, de los hiperespacios de subconjuntos totalmente disconexos y entonces a lo mejor ahí se podrían estar considerando. No sé qué tanto avance tengan de su investigación, no sé qué tanto avance tengan de su investigación el doctor David Maya, si anda por ahí, a lo mejor nos podría apoyar en eso. Pero él junto con Marta y alguien más están trabajando esa parte. No, bueno, esa era la pregunta puntual. Okay. Muchas gracias. Al contrario, gracias a usted. Gracias. Otra pregunta más. Dice, ¿cómo calcular el producto? No te escuché. No te escuché bien, David, Javier. Javier, no te escuché, como que se vició el sonido. Perdón, la pregunta es, ¿cómo calcular el producto simétrico Fn de un espacio conocido para n más grande que 2?
En general es difícil. En general es difícil porque, de hecho, por ejemplo, para el mismo intervalo, el F4, por ejemplo, no se puede encajar en R4, ¿no? Sin embargo, bueno, pues con técnicas de funciones Vilichis, Borovikova y la observación que hizo Alejandro Llanes, por ejemplo, dicen, se puede meter en R5. ¿Cómo es? No tenemos la forma, ¿no? No tenemos la forma. Nada más sabemos que se puede meter. Eso es lo interesante de empezar a crear más productos simétricos o modelos de productos simétricos. Por ejemplo, el de la K5, que es un problema abierto, todavía no sabemos qué forma tiene. Entonces, en general, es difícil crear modelos para los productos simétricos. Okay. No sé si respondí. Sí, pues son pocos los que se conocen, ¿no? Sí. En general es complicado hacerlos. Bueno, pues tenía por ahí unas par de preguntas, pero el tiempo nos comió. Entonces, pues sí, te agradecemos, por Willy, por la participación. No, pues muchas gracias por la invitación. No. Nuevamente agradezco a todos ustedes la invitación. Un abrazo para todos, un saludo. Bueno, nada más para finalizar tu presentación, aquí está, te presentamos el certificado virtual de tu participación en el segundo Congreso Internacional de Topología y Afines. Te lo haremos llegar en breve por correo. Muchísimas gracias y esperemos que en los siguientes eventos que se estén realizando contemos con tu participación. Muchas gracias, será un gusto, un placer estar con ustedes nuevamente. Un gusto siempre escucharte. Excelente día.